Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Esa es la traducción Reina Valera 95, mientras que la versión Dios habla hoy, la traducción Dios habla hoy dice: ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad es útil para todo. Nos llama la atención con Remy cuando venimos al centro y cuando recorremos los diferentes barrios de Santiago, la cantidad de hermosos templos que se han construido últimamente. Templos hermosos y muy concurridos a todas horas del día. Son templos donde se hace un culto al cuerpo. Gimnasios, canchas, ciclovías. Y no solamente esos templos se llenan, no importa la hora del día que usted vaya, siempre hay gente ahí, sino que la gente paga por ir a esos templos. Si nosotros cobráramos aquí, yo no sé si vendría mucha gente. Pero ojo, al compartir este sermón, no quiero que ustedes malinterpreten en base a lo que nos enseñaban cuando éramos chicos, en que ser evangélico era encontrar todo lo demás malo, todo lo que no fuera a ir a la iglesia o al culto era malo. Por ejemplo, nos decían que bailar era malo, hasta bailar el baile nacional era malo. Con razón soy tan tieso hoy día. Ir al cine era malo, tomar vino era malo, todo era malo. Ir a fiestas era malo. Bueno, hay fiestas y fiestas, pero un día en una fiesta familiar donde yo vi que se celebraban, ya lo conté antes, las bodas de oro de los abuelos de Remy, estaban todos felices. Tengo que decir que ellos no eran cristianos y estaban medio entonados, pero estaban bailando y yo sentado en un rincón, porque soy evangélico y todo eso era malo, entonces estaba sentado yo y de repente los miré felices celebrando el amor de sus padres y sus abuelos y yo dije, ¿qué hay de malo en esto, Señor? Por supuesto, volviendo al tema de que hoy estoy hablando, hacer deportes era malo. Y por Dios que éramos malos para la pelota cuando cabros. Éramos terriblemente malos. Ahora de viejo algo hacemos, pero ya se nos pasó la oportunidad. A diferencia de toda esa enseñanza antigua de que todo era malo, yo no quiero que me malinterpreten. Y quiero decirle que yo no creo que hacer ejercicio físico sea malo. Y al decir creer, no estoy diciendo que es una creencia mía, personal, de mis propias reflexiones. Estoy diciendo que la Biblia no dice que hacer deporte sea malo. Por el contrario, me dice en 1 Corintios capítulo 10, 23, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y la Dios habla hoy, dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Ese es uno de los valores de Fuente de Gracia. Usted es libre de hacer lo que quiera, pero no todo le conviene. Así que reitero, hacer ejercicio físico no es malo, como dice este texto bíblico, pero aunque tiene beneficios, estos son pocos. Y si usted tiene problemas en la columna, después de jugar un partido de fútbol, al otro día apenas se puede levantar. Sin embargo, dice este texto bíblico que leímos, cuando uno se ejercita en la piedad, recibe muchos beneficios porque sirve para muchas cosas. Es bonito texto, ¿verdad? Pero es difícil de entender. Sí, ya está claro, pastor, que es mejor ejercitarse en la piedad que en el ejercicio físico. Así que quiero explicar un poquito qué es ejercitarse para la piedad o en la piedad. Primero hablemos acerca de la piedad. ¿Qué imagen se le viene a ustedes cuando hablamos de piedad? Bueno, a mí se me viene la imagen de una obra de Miguel Ángel, si no me equivoco, Michelangelo Buonarroti, ¿ya? Pero también se nos viene a la imagen de alguien arrodillado, con los brazos en alto, pidiendo compasión o misericordia.
Los que están conmigo digan amén. Vivimos una sociedad, lo tengo puesto al final, lo voy a repetir, pero quiero aprovechar este momento. Vivimos una sociedad dispersa, con muchos estímulos, por lo cual es muy fácil distraerse y desenfocarse. Yo quiero invitarle en los próximos 22 o 25 minutos que me quedan a enfocarnos en la palabra, ¿ok? Después seguimos con el resto de las cosas que vamos a hacer. Piedad de una persona que pide misericordia o clemencia. Sin embargo, el significado bíblico de esta palabra es distinto. Pero también encontramos, por ejemplo, en el Salmo 51, en el Antiguo Testamento, esa imagen de alguien pidiendo clemencia y que ha sido traducida a esa palabra, que es compasión, como piedad. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra que fue traducida como piedad es la palabra Eusebia. Eusebia, como Eusebio, como el nombre, en femenino. Eusebia, que es una palabra compuesta de eu, que es bien o bueno, y sebia, que significa devoción. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta palabra piedad, que está escrita aquí en el texto que leí de Primera de Timoteo? La piedad es un estilo de vida, es una actitud que tiene un ser humano para comportarse como reconociéndose inferior con alguien que es superior. Piedad es un comportamiento, es un estilo de vida de alguien que se reconoce inferior con alguien que es superior. Entonces, en Roma, cuando se hablaba de piedad, era una actitud que tenían los hijos con el pater familias, con el papá. ¿Cuál era la actitud que había que tener como hijo con el padre o con el abuelo, con el que era más anciano? Era una actitud de respeto, era una actitud de obediencia. Eso en términos humanos. En términos religiosos, la piedad significa que un hombre piadoso sabe relacionarse con Dios, sabe comunicarse con Dios. Un hombre piadoso sabe por qué canta. Un hombre piadoso sabe por qué ora. Un hombre piadoso y una mujer piadosa sabe por qué vienen al culto. Un hombre y una mujer piadosa saben por qué es bueno que todos los días tomarse un tiempo para estar en contacto con Dios. Porque es una manera de relacionarse, de una manera de entender que hay alguien más arriba y que estamos más abajo. La actitud es una actitud virtuosa del que está abajo con el que está arriba. Quiero enfatizar antes de continuar que cuando hablo de piedad no estoy hablando de esa actitud, de esa cara de, no sé, de corito, como decía alguien, de aflicción. No hablamos de eso. No estamos hablando de sentimentalismo ni de sentimientos. Sí, yo amo a Dios y amo a todos los hermanos, sino que significa que ese amor se expresa en actitudes y en acciones. El piadoso no solamente siente a Dios, sino que lo demuestra en su diario vivir. En este sentido, amados, Jesucristo es el modelo de hombre piadoso, un hombre ejercitado en la piedad, un hombre que sabía orar, un hombre que sabía cuándo hablar, un hombre que sabía cuándo callarse. De hecho, cuando Pablo enseña al joven pastor y discípulo suyo Timoteo acerca de los requisitos para los obispos y los diáconos, para los que dirigen la iglesia, para los que sirven a las mesas, cuando está terminando todo ese tremendo discurso que es precioso, está en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, termina esa enseñanza diciendo lo siguiente: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fue hecho carne, vivió, fue sacrificado, murió y resucitó, y estaba hablando de Jesucristo. La piedad es una actitud de relación con alguien superior, de un estilo de vida, de un comportamiento acorde a la fe que uno vive. ¿Cómo deberíamos entender entonces esta expresión o mandamiento? Ejercítate en la piedad. Comencemos diciendo
lo que es el ejercicio. ¿Qué es un ejercicio? ¿Qué representa un ejercicio? Es una acción. ¿Qué requiere esta acción? Ya, si tengo que levantar, no sé, ustedes que hacen pesas, díganme cuánto uno puede levantar, una persona normal. ¿Cuántos kilos? ¿Ah? ¿Cuánto? 1 kilo. Ya. Nos vamos a poner unos 20 kilos, hermano. ¿Cómo vamos a ser tan poco ejercitados que vamos a hacer subir 1 kilo? Unos 20 kilos. ¿Qué requiere levantar 20 kilos? Fuerza, esfuerzo, empeño, decisión, convicción. Así que entonces, ejercitarse en la piedad requiere que como discípulos del Señor le hagamos empeño, que pongamos en práctica las virtudes de la piedad, que son la oración, la lectura bíblica. En otras palabras, ejercicio de piedad y oración, piedad y oración son sinónimos. Y ejercicio es esfuerzo y empeño. Y yo sé, queridos, por experiencia personal, que orar no es fácil. ¿A cuántos de nosotros cuando nos dicen vamos a orar, decimos qué rico, vamos a orar? ¿A cuántos de nosotros cuando nos dicen que tenemos que tomar un tiempo todos los días para orar, nosotros decimos qué rico, estoy esperando el momento para orar? Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Que siempre hay otra cosa más importante, porque somos seres dispersos, seres que queremos todas las cosas de inmediato, que preferimos hacer una y otra cosa y le damos 10.000 vueltas y nunca encontramos el tiempo para orar. Quizás porque lo vemos como un trabajo difícil, como algo que requiere esfuerzo, como algo que requiere tiempo. Y hoy día lo que menos hay es tiempo. Hay que hacerle empeño y no nos ejercitamos en la piedad. ¿Será que no tenemos interés? Porque dice el Señor Jesús que donde está el tesoro de una persona, allí está también el corazón. Y uno al ver el comportamiento de las personas, uno se da cuenta qué es lo que es importante para esa persona. Y si una persona no ora, ¿qué es lo que está comunicando? Que no es importante. Y entonces yo siempre tengo un conflicto con el tema de la oración desde que éramos niños y orábamos, y teníamos oraciones comunitarias en el culto. Y en esas oraciones comunitarias había que arrodillarse y cada uno tenía que orar solo. ¿Se acuerdan los que venimos de las iglesias pentecostales? Y los que éramos niños, ¿qué hacíamos? Nada. Porque no sabíamos qué hacer. Vamos a orar. Y entonces escuchábamos que de repente se paraba una persona y, como decía un amigo, Juan Domingo de la Sota, me gusta que ore el Polito porque el Polito ora bonito. El Polito ora bonito. Y uno mira a otro que ora bonito y uno dice, ¿y qué voy a decir yo? No sé decir nada, no sé hablar. Ojalá no me den la oportunidad para dirigir una oración porque no sé qué decir. Hablemos un poco de la oración. Para que nos sintamos un poquito culpables hoy día. Después comemos empanada y nos sentimos mejor. ¿Ya? La oración es uno de los principales ejercicios de la piedad. Si yo me quiero comunicar con el de arriba, con alguien superior, tengo que orar, tengo que buscar tiempo. Y los primeros cristianos, según Hechos capítulo 2, verso 14, y esta es una buena noticia para nosotros, para los que no sabemos qué hablar, los primeros momentos de oración eran siempre comunitarios, siempre eran en grupos. ¡Wow! Eso es bueno. Si ponemos a los que hablan mejor, a que oren. Y yo digo amén nomás, amén, amén, amén. Dice que los primeros cristianos que recibieron la palabra después de los discípulos más cercanos de Jesús y los apóstoles, que recibieron la palabra y fueron bautizados, eran como 3.000. Hechos 2, capítulo 2, verso 14. Y dice que ellos perseveraban. Qué palabra más bonita, ¿verdad? Perseverar. ¿Quién entiende lo que es esa palabra? Nadie, hay que ir al diccionario. Dice que los primeros cristianos, esos 3.000 cristianos, eran fieles. Eso significa perseverar.
en conservar la enseñanza de la palabra, compartir lo que tenían, compartir el pan como lo que vamos a hacer después del culto, y eran fieles en la oración. Y en el verso 46 dice que eran fieles en esto todos los días. Como dice mi amigo Pedro, ¿cómo te quedó el ojo? Fieles en la oración comunitaria todos los días. Se juntaban todos los días en el templo a compartir lo que tenían y a orar. Y nosotros, una vez a la semana, una vez al mes, una vez cuando puedo. Te dije, Rodrigo, que te prepararas para este sermón. Me ha echado talla porque el otro día dije que el culto empezaba a las 11. Me dice, usted el otro día nos dejó así súper complicado ya. Prepárate para mañana, le dije. Oración en comunidad, una práctica de la piedad. ¿De qué estoy hablando? Hablemos castellano, por favor, pastor. Estaba bonito, pero ¿qué quiere decir con esto? Cuando nosotros venimos acá como comunidad una vez a la semana, ¿qué es una de las cosas que hacemos? ¿Qué una de las... Dedicamos media hora a la palabra. ¿A qué dedicamos más o menos otra media hora del culto? A cantar la alabanza, ¿verdad? Y también tenemos un tiempo de oración. Pero cuando venimos en comunidad, cantamos y oramos. ¿Han pensado en la palabra oración? Cuando cantamos, oramos. Aleluya. Entonces, si tú dices, yo no sé hablar, no sé qué decir, canta. Cántate una cancioncita. ¿Qué voy a hacer si tengo que tomar un tiempo en mi casa para orar? No sé qué orar. Cántate una canción. Léete un salmo. Son canciones, son oraciones. Cuando venimos a la congregación, ¿qué es otra cosa que tenemos que es importante para nosotros también? Pedimos. Pido la oración, pido. Ya. Y está bien. ¿Y qué es lo otro que hacemos, que también es oración? Es escuchar la palabra. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la expresión de que la oración es una conversación con Dios? Pero nosotros tenemos la convicción que oración es que yo hable. Yo pienso que el Señor a veces dirá, oye, ¿podría decir algo? Entonces también es una buena noticia para nosotros que somos malos para hablar. Tenemos que leer la palabra también como un acto de oración. Oración comunitaria, una práctica de la piedad. Pero también dice la Escritura, dice Jesucristo, Él nos enseña que cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Entonces tenemos la oración comunitaria y tenemos la oración personal. ¿Viste? Algunos dicen, no, yo no voy a la iglesia porque total yo tengo mi tiempo con el Señor todos los días. Porque somos una cultura del yin y el yang, del bueno y el malo, del alto y el bajo, del gordo y el flaco. Como que si yo hago una cosa, tengo que dejar de hacer la otra. No, si las dos cosas son complementarias. ¿Cuántos de nosotros nos encerramos en secreto? Difícil en las casas chicas que tenemos, pero digamos, ¿qué quiero decir? Se busca un rinconcito. Se busca un momento, cierra la puerta, cierra las orejas, cierra los ojos, se trata de desconectar de todas las cosas y medita y piensa en todas las cosas que ha recibido del Señor. ¿Cuántos tomaron desayuno hoy día? ¿Cuántos tomamos desayuno? Algunos no tomaron, que salieron atrasados a lo mejor, pero normalmente siempre hay el pan nuestro de cada día. Y yo pienso en eso y digo, gracias Señor. Y entonces oro y hago lo que se llama acción de gracias. O me levanto o despierto en la mañana y miro al lado y veo a mi esposa. Y digo, gracias Señor por mi esposa. Y entonces de repente empieza el ruido y miro y están mis hijos. Y digo yo, gracias Señor por mis hijos. Y entonces de repente hay que empezar a correr
porque hay que irse al trabajo. Y entonces hago oración al Señor, medito en su palabra, leo su palabra y su palabra me confronta y de repente me doy cuenta que ciertos comportamientos que estoy teniendo no están de acuerdo a la palabra, entonces me arrepiento y oro y le pido perdón al Señor. Entonces, si vemos todos estos beneficios, que yo sé que ustedes lo saben y yo también, por eso nos complica tanto hablar de este tema. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? Mucha gente me habla y me dice, no sé orar, no sé qué decir, soy malo, por eso no oro. El Señor a mí no me va a escuchar. Generalmente cuando uno hace evangelización, eso es lo que la gente te dice. Queridos, es verdad, la oración es un ejercicio de piedad y hay que hacer esfuerzo, y hay que disciplinarse, y hay que buscar un tiempo y un momento. Hay que dedicarle un tiempo a la oración. La oración no requiere de tantas palabras. ¿Se acuerdan ustedes cuando está Elías con los profetas de Baal? ¿Leyeron esa historia? No hay película de eso, así que no se la puedo recomendar. Hay que leerlo en la Biblia. En un momento, Elías le dice a los profetas, porque ellos clamaban y no había ninguna respuesta, decía, oye, griten más fuerte porque a lo mejor está durmiendo su Dios. ¿Ya viste? Porque también está la idea de que para orar hay que orar fuerte. Si uno es como calladito, como que esa oración no resulta. No, dice el Señor. Para orar no se necesitan ni tantas palabras ni una vida perfecta, solo el deseo de buscar a Dios. En Mateo 6, Jesús dice que hay gente que cree que por sus palabrerías serán oídos. Y en cuanto a perfección, en Lucas 18, versos 10 al 14, Jesús nos dice que 2 hombres fueron a orar al templo. Y cuando escribía esto, no pude dejar de recordar a mi abuelo, porque él siempre hablaba de esto y lo hacía con mucha emoción. Quizás mi mamá y mi tía se van a acordar, el Mickey no, porque era muy chico. Era guagua. Fueron 2 hombres a orar al templo. Uno era fariseo, es decir, era un gran guardador de la ley, de los mandamientos, y si faltaba mandamiento en la Biblia, ellos agregaron más mandamientos. Y el otro era un cobrador de impuestos para Roma. Es decir, uno era respetable y el otro era despreciable. Jesús dice que el fariseo oraba bonito, pero oraba consigo mismo. Esto es muy interesante con el tema de la oración. Ojo cuando oremos de si estamos orando para el Señor, para los hermanos o para nosotros mismos. ¿Ok? Oraba consigo mismo y decía, gracias Señor, que no soy como estos otros despreciables, y podría usar un chilenismo, pero no lo voy a usar, estos despreciables, que son ladrones, son malvados, son adúlteros, menos soy como ese cobrador de impuestos. El otro, sabiéndose pecador, sabiéndose despreciable, sabiéndose que era nada, me imagino que en un rincón más apartado del templo, dice el texto bíblico, ni se atrevía a levantar la cabeza, levantar los ojos al cielo, y golpeándose en el pecho decía, Señor, ten compasión de mí, soy un pecador. ¿Eso es lo único que se necesita para orar? No se necesitan tantas palabras, se necesita reconocer lo que somos, que yo no puedo vivir sin Dios, que la vida sin Dios es imposible. El Señor Jesús pregunta, ¿quién es el que oró mejor? ¿Quién fue escuchado en el cielo? El que no sabía orar, el que no tenía tanto que decir. No necesitamos conocimiento, no necesitamos saber, no necesitamos perfección para orar. Lo único que necesitamos es darnos tiempo. Darnos tiempo el día domingo para orar en forma comunitaria y darnos tiempo para orar cada día.
El secreto de la oración, queridos, es reconocer que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, que Él es santo y que nosotros somos pecadores, que Dios en su gracia y en su amor nos ha rescatado del pecado. ¿Cuántos de nosotros tenemos la convicción que Dios nos ha salvado del pecado a través de Jesucristo? Es lo único que necesitamos para orar. Démonos tiempo en privado y en comunidad para orar, para adorar, para alabar al Señor, para pedir, pedir, pedir. No tengas miedo de pedir. No tengas miedo de pedir al Señor. Pero tengo una advertencia, ¿viste? Que yo soy el de las advertencias, el del cuidado. No pensemos que pidiendo, o sea, que la oración es como una forma de doblarle la mano al Señor. No, es que, ¿sabes qué? No me resultó, así que le voy a agregar ayuno también. Porque yo quiero que Dios me haga esto. Queridos, la oración no es doblarle la mano al Señor para que se haga mi voluntad. Por el contrario, orar es un esfuerzo cotidiano, es una determinación personal y en comunidad para deponer nuestra voluntad para que se haga la voluntad de Dios. Ese es el secreto de la oración, nada más. Señor, yo quiero hacer esto, pero en realidad no, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo tuyo. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, y no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, y no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Estoy en la parte final del sermón. Quisiera hablar más de la oración, y espero en el futuro hacerlo. Pero para concluir, quiero decir que el ejercicio de la piedad, la oración, es una señal de obediencia al Evangelio que nos invita a orar constantemente y casi obsesivamente. En cuanto a esto, Jesús nos enseña que un hombre de forma repentina recibió una visita en su casa. Era tarde en la noche y fue a mirar a la cocina y no tenía nada. Y entonces dijo, no tengo nada, pero voy a ir a la casa de mi amigo Ricardo. ¿Vino Ricardo? ¿Sí está por ahí? No vino. Voy a ir a la casa de mi amigo Ricardo, que es de confianza, ¿verdad? Que uno tiene harto amigos, pero hay unos como que les tiene más confianza de molestarlo. Y voy a molestarlo. Y dice que este hombre fue a la casa de su amigo y le dijo, amigo, me llegó una visita, préstame 3 panes para atenderlo. Ándate, le dijo, ya es tarde, estamos acostados con los niños, no voy a salir. Amigo, no seas así, insistió. No seas impertinente, le dijo el otro. Levántate, ayúdame. Córtala, ándate para tu casa, si no me voy a levantar. No, por favor, préstame 3 panes que necesito. Finalmente, ¿qué pasó? Que el amigo se levantó y le dijo, ahí tenéis tus 3 panes. Aquí la idea no es que Dios hay que doblarle la mano insistiendo, sino la constancia en la oración. Dice que él fue oído por su insistencia, por su obsesión de orar y de buscar y de pedir. ¿Qué dice el Señor? Pidan gracia y la van a recibir. Búsquenme y me hallarán. Golpeen a las puertas del cielo y se las abriré. Última página. Está con letra grande, así que es cortito. Yo creo que esta mañana tenemos que reconocer que la vida que tenemos es difícil, que la vida que hoy vivimos es difícil, es limitada y es muchas veces deprimente. Entonces, a través del ejercicio de la piedad personal y comunitaria, podemos recibir fuerzas de lo alto para vivir la vida
que necesitamos. Vivimos hoy día en una sociedad que nos ha vuelto hombres y mujeres tensos, con dolor de estómago, con colon irritable, con dolor en las mandíbulas, tensos, dispersos, ¿ya? Dispersos, vamos de aquí para allá y nunca. Siempre queremos más y siempre. Es la sociedad, es el mundo que nos agobia. Vivimos también presos del resultado de lo inmediato. Entonces cuando oramos queremos la respuesta inmediata. Y cuando la respuesta se demora, entonces ya vamos buscando por otros caminos, por otras veredas. Entonces, amados, se los digo de lo profundo de mi corazón. La oración, aunque se nos presenta ante nosotros como algo trabajoso, como algo difícil, como una disciplina que hay que, pucha, tengo que orar para ser más espiritual. Amados, ¿cómo vamos a poder tener una vida profunda de fe? ¿Cómo vamos a tener una relación personal con Dios? No, si el cristianismo es una relación personal con Dios, es un estilo de vida, es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer si no oramos? Yo no les digo, querido, que tomen una hora para orar. ¿Quién tiene una hora? Pero ¿cómo no vamos a tener 10 minutos? Al levantarnos. O a última hora, al almuerzo. Sentarnos. Porque ni siquiera el almuerzo lo pensamos. Comemos, tragamos. Y ponemos la tele también para aprovechar el tiempo. Vemos tele, conversamos, comemos. Poder decir, Señor, gracias. Te adoro por este plato de pan que hoy me has dado. ¿Cómo podremos tener una vida profunda de fe sin oración? La oración es el camino para crecer en unión con Dios. Así que, junto con Pablo, me uno a Pablo y los animo. Ejercitémonos en la piedra.